Seguimos haciendo nuestras voces, ¿no? Hablando de actualidad y también queremos hablar de historia, un medio de comunicación a título personal muy querido, porque bueno, mi viejo Juan Carlos estuvo mucho tiempo trabajando allí en el litoral y bueno, hasta su fallecimiento tuvo muchos amigos. Allí uno conoce también parte de esa historia y quisimos invitar por estos 100 años que se cumplen justamente hoy 7 de agosto, los 100 años de la fundación del Diario Litoral, a uno de sus directivos, a un periodista que empezó de muy chiquito y sigue siendo periodista, el doctor Gustavo Vítor, y gracias por estar, Gustavo, con nosotros. No, gracias por invitarme. Y bueno, contar un poquito, en el año 70, la década de 70 me estaba diciendo, ¿no? En carácter de que, ¿cómo entraste al diario? Yo entré en el 70, yo entré como aspirante. Aspirante. Hice toda la carrera. Aspirante, después fui, no salté a reportero, sino a cronista. Después de cronista, a los 4 años me incorporaron como redactor. Si bien desde el primer día me hacían me hacían escribir. Después estuve como redactor mucho tiempo. Después fui secretario de los directores durante mucho tiempo. Después fui gerente adjunto. Después fui gerente. Después fui director. ¿Y cómo nació el Diario Litoral? ¿Por qué nació el Diario Litoral, Gustavo? El Litoral nace de un proyecto político radical, nace de una costilla del diario La Palabra. La Palabra fue fundada por Alcides Greca en 1915 y deja de salir en 1918, y en el mismo local, con las mismas máquinas y casi la misma gente, 20 días después nace el Litoral. Y bueno, el Litoral es el que prende y llega hasta ahora, hasta el centenario, ¿no? Pero en realidad la historia empieza en 1915. En 1916, Alcides Greca es reelecto diputado provincial y entonces se retira del diario, y ahí entra Salvador Caputo como director de La Palabra y mi abuelo Pedro como administrador de La Palabra. Así que ahí empiezan a caminar juntos los dos. Uno en el área. Las dos familias tan tradicionales. Las dos familias. La relación se remonta a 1916. ¿Cuántas generaciones de los Caputo y los Vítori? Sí, ya ahora ya hay chicos grandes de quinta generación. De quinta generación. Y durante, me decías que entró a instancia de una movida política. Sí, digamos. Radical. Radical era el sector del doctor Mosca, que después en el año 1920 va a ser electo gobernador de la provincia. Él había pujado por ser gobernador en la elección anterior, que la gana Lehmann después de ganar la interna, ¿no? Rodolfo Lehmann después de ganar la interna. Y el grupo de radicales, casi todos abogados, era lo que sostenía el diario poniendo avisos en el Litoral. Cuando uno recorre los primeros ejemplares, hay una media página que son todos los estudios de los abogados radicales, que además ponían los avisos y los pagaban. Claro. Ponían los avisos y los pagaban, porque después ha ocurrido mucha gente que pone avisos que no los paga, ¿no? Pero esto lo pagaban, que era una manera de sostener el funcionamiento de ese diario, que era de 8 páginas, en formato tabloid, un diario chico, y donde aparecía la noticia del partido, en fin. Claro. Y en esa década del 70, cuando ingresaste vos a trabajar, ya en los años previos a lo que fue la dictadura militar más compleja, más sangrienta en nuestro país, ¿cómo te fuiste enfrentando desde un medio de comunicación como el Litoral ya muy fuerte en el interior del país? Sí, primero yo era todavía muy joven, estaba en la universidad. Por ahí algunas de mis ideas coincidían también con esta onda de rebelión, por supuesto no al punto de entrar en la lucha armada ni cosas por el estilo. Ese fue un punto de ruptura, porque en algún momento hubo conversaciones, me buscaron como para infiltrarme en el mismo Litoral, y ese fue el punto final, digamos, de mi relación, porque yo tenía otra idea del periodismo, que era lo que venía mamando en mi casa, lo que le escuchaba a los periodistas tradicionales, que era con los que hablaba y demás, y esta especie de traición sugerida desde adentro, que yo, para mí fue el final de ese intento, ¿no? Y ahí me
me orienté por los canales tradicionales del periodismo, siempre con una mirada crítica en esa época. Después yo estaba todavía cursando materias de abogacía en la Universidad Nacional, en la Facultad de Ciencias Jurídicas. La verdad que era una locura, todo eso era una situación caótica, donde grupos de dirigentes políticos terminaban tomando las mesas para hacer aprobar a los militantes. Una cosa que fue tan espantosa que hubo un momento que me fui de la facultad y después retorné y concluí la ¿Fue difícil, la carrera. Gustavo, con el tiempo sacarse esa mochila de cuando se inició el diario y decir, bueno, empezamos por una movida radical para llegar al poder durante los años, ¿no? La mochila se la fue sacando el diario solo. El propio diario. Cuando yo llegué ya no quedaba mucho de eso. Si bien siempre hubo simpatía por el radicalismo, pero en realidad la primera fisura importante se produce en 1921. Salvador Caputo es elegido convencional constituyente para reformar la Constitución de 1900 que regía en Santa Fe y que se sanciona el famoso texto de la Constitución del 21, que era lo más avanzado que se había hecho en el país, que incluía incluso el voto femenino, pero marcaba la separación de Estado e Iglesia, porque ahí intervinieron muchos diputados constituyentes del socialismo y de la democracia progresista, que no llevaban en sus alforjas el tema religioso. Por lo tanto, ahí era un punto de ruptura. Irigoyen le da órdenes a Mosca de frenar, dejarla en suspenso, porque nunca fue derogada, como se dice a veces, la Constitución del 21, simplemente se suspende. Se suspenden los efectos. Por eso después Luciano Molinas, cuando es gobernador electo por la democracia progresista, la activa y hasta un nuevo golpe de Estado, ¿no? Que se produce en el 35. O sea que está vigente un par de años y después se cae. Y después tenemos la Constitución que hoy nos rige, que es la de 1962, sancionada durante el gobierno de Silvestre Begnis. ¿Cuál fue el momento que vos recordás que fue una bisagra? Deben haber pasado muchos momentos, muchos clips en la historia del litoral. Es decir, bueno, este es un momento difícil. Estamos transitamos un momento difícil, tenemos que hacer esto, dentro del diario. Bueno, momentos difíciles, desde que yo entré fueron casi todos. El primer colapso brutal fue en 1975, con el famoso Rodrigazo, que el diario se quedó sin ingresos porque fue una crisis económica tan profunda que no había aviso, no cayó la venta de diarios, todo de golpe como solía ocurrir, ¿no? Después atravesamos la de 1982 con una devaluación del 100% de la moneda, pero la que a mí me tocó en suerte como más grave fue la de 1989-1990. Claro. Porque ahí, sí, lo que hubo fue una caída vertical. En 20 días el diario tenía una circulación promedio de 35.000 diarios por día. Y en 15 días se cayó 20.000 ejemplares. Quedamos en 15.000 ejemplares y ni un aviso. Con una estructura importante. Ni un aviso, con una estructura muy grande. Bueno, con rezongos y con pequeños conflictos y qué sé yo, pero la gente finalmente se da cuenta de que yo le dije, en esa época yo era gerente del diario. Dije, todos arriba del mismo barco, seguimos remando hasta pasar la tormenta, pero para eso todos tenemos que, vivir con las calorías mínimas, ¿no? Claro. En ese momento los sueldos se cayeron por el piso. Un sueldo de un redactor estaba en los $40, un sueldo de un gerente estaba en los $200. Armamos una especie de cooperativa, hicimos un acuerdo con Milcao, me acuerdo que nos daban todos los productos lácteos a precio mayorista, entonces lo compraba mayorista y después distribuía, en mi propia casa distribuíamos
cortábamos los quesos, distribuíamos los yogures. Sí. Y después comprábamos en las quintas a los quinteros directamente los bolsones de verdura que llegaban en un camión y se descargaban ahí en el playón del Litoral y se distribuía a la gente para que tuviera algo para comer. Claro. Vendimos terrenos que teníamos, vendimos autos, vendimos todo lo que teníamos. En realidad no fuimos a la quiebra porque habíamos hecho un stock importante de papel, habíamos comprado mucho papel, siempre veníamos vacunados con ese tema de papel porque sabíamos que el papel se compra en dólar y ya habíamos tenido varios problemas con las devaluaciones cíclicas de la Argentina, entonces normalmente el diario hacía una reserva importante de papel porque sabía que en cualquier momento podía venir una corriente negativa, ¿no? En términos cambiarios. Así que teníamos papel para 5 meses en stock. Como redujimos eliminamos todos los suplementos especiales y demás y redujimos el cuerpo del diario, a esos 5 meses los convertimos en 10 meses de papel y con eso nos autofinanciamos hasta que más o menos empezó a salir la cosa, aunque al año siguiente volvemos a tener el rebrote inflacionario en 1990. Sí. Pero para que vos tengas una idea, los ejercicios del diario se hacían por precios mayoristas, los balances. Y a nosotros los balances del diario son de 1 de abril al 31 de marzo del año siguiente. Tomados en precios mayoristas, 1 de abril del 89 al 31 de marzo del 90, la inflación fue del 20.000%. 20.000%. Fue el índice más alto de la historia argentina, con caídas brutales. Bueno, esa fue como experiencia y pudimos rescatar incluso las relaciones interpersonales que estuvieron muy desgastadas porque teníamos unas reuniones furibundas, porque todo el mundo se había quedado sin un peso, tenían que mandar los chicos al colegio, tenían que comer. Bueno, nosotros nos desprendimos de todo lo que pudimos y con el stock de papel multiplicado casualmente por el ahorro, con la reducción de todas las tiradas y de las compaginaciones y la eliminación de suplementos, llegamos al año y ahí empezamos a salir de a poquito. ¿Fueron muy fuertes las presiones políticas y económicas para que el Litoral en algún momento, hasta hoy no lo es, pero en algún momento deje de ser el diario de Santa Fe, que tenga esa autonomía y esa independencia para que los ciudadanos puedan leer el diario realmente Santa Fe? La primera gran crisis con un gobierno fue durante el gobierno de Manucho Iriondo, que después digamos, se compusieron las relaciones. Pero Manucho Iriondo, que tenía un fuerte enfrentamiento con el Litoral, o Litoral con Manucho Iriondo, si lo querés poner de este lado, él toma una medida, dictan una ley que prohíbe la publicidad no va la publicidad, los sorteos anuales, que era lo que había hecho grande el Litoral. El Litoral crece en la década del 30, vos pensás que en 1930 había 10 diarios y en 1940 había 2. Y el Litoral vendía a mediados de la década del 30, un día de mediados de semana, 35.000 ejemplares. Es mucho, sí. En una población de 140.000 personas, si vos multiplicás por el tema del readership, ¿no? Vos multiplicás un diario por 4 lectores en cada casa, tomando una familia tipo, vos tenías que el total de la población de Santa Fe leía el Litoral. Ese fue el momento, no hubo un momento igual que ese en la historia del Litoral, la década del 30 al 40. Pero bueno, en el año 38 el gobierno saca una ley que prohíbe los sorteos y eso lo golpea económicamente bastante duro al Litoral, porque nosotros tenemos fotos en la colección de sorteos de fin de año en el picadero de la Rural, donde hay 10.000 personas, varones, ¿no? Con sus sombreros honguitos y qué sé yo, escuchando el sorteo que se hace por LT9 Roca Soler. En esa época, transmitido a toda la ciudad y transmitido también en vivo allí, ¿no? Ese año creo que se habían sorteado 2 casas en Villa María Selva, porque Villa María Selva fue un barrio que se hizo a partir de terrenos del Litoral. El Litoral la sociedad había comprado terrenos desde la Costanera hasta Villa María Selva. Eran como 60 manzanas, y bueno, y allí se empiezan a hacer, se hacían y sorteaban casas, que fueron las que dieron origen a las primeras
radicaciones ahí en Villa María Selva, ¿no? Ese fue el primer golpe. Después hubo muchísimos. Hubo enfrentamientos duros, qué sé yo, ya mucho más cerca, con el gobierno de Reviglio en su momento, con el primer gobierno de Lola Reutemann también fue duro, ¿no? Fue duro porque, digamos, quedamos publicidad cero, y con Reviglio también lo mismo. Bueno, era un diario todavía de batalla, ¿no? ¿Y las redes sociales, cómo afecta al diario Litoral? Las redes sociales afectan a todos Internet y las redes sociales, ¿no? Afectan a todos los diarios del mundo. Sí. De todas maneras, en el caso del Litoral, su sitio web trabaja permanentemente con las redes sociales. Por lo tanto, si vos me decís desde el punto de vista de la comunicación, hoy por otros andariveles, no por el papel necesariamente, aunque el papel suma, pero digamos, contando todo, tenés una audiencia que es más fuerte que la originaria, porque ahí tenés que sumar el Litoral de siempre, el vespertino, el matutino que algo suma, Mirador Provincial, que es un diario de muy buena circulación. Está creciendo todos los días. En toda la provincia, sí, sí. Porque es muy leído en Rosario, por ejemplo. Sí, sí. Y bueno, después hay una serie de productos que salen de Arcadia, de revistas y demás, que van en el conglomerado, digamos. Y después tenés la web, que la web ha crecido mucho, creo que es la tercera o cuarta a nivel provincial. Tercera creo que es a nivel provincial. Después está el canal, en fin. Es un multimedio que tiene una cantidad de pistas de comunicación con la gente. Gustavo, ¿cómo está viendo el país con esta crisis de valores? Creo que crisis de valores que tiene que ver con empresarios, con gobernantes, con funcionarios, dirigentes políticos que van presos por coimas. Yo la veo con esperanza. Con esperanza. Sí, porque es un hecho nuevo, es un fenómeno que se tendría que haber dado hace muchos años. Nunca pasó acá en la Argentina. Nunca pasó, y que se venía demorando, y cada día estamos más corruptos. Porque cualquiera que trabaja en los medios, que ya sabe medianamente cómo son las cosas. Son cosas que dentro de los círculos medianamente informados se conocen, que el gran público lo intuía, pero no tenía la prueba palmaria puesta sobre la mesa. Y yo creo que esto va a obligar a cambiar todas las formas, digamos, de contratación pública. Por otra parte, ya mucho se está haciendo, porque al poner online, sí, viste, las licitaciones y los oferentes, no solamente el periodismo, que sí tiene ahí una muy buena base de datos para poder ingresar y ver cómo son los precios, y ver qué nombres se repiten, ¿no? Creo que todo el mundo tiene un mayor acceso a la información, y además este golpe duro para esta forma de hacer las cosas, creo que va a cambiar de aquí para adelante. Digamos, va a haber mucho resguardo para cometer este tipo de delitos a través de los contratos públicos, ¿no? Pero bueno, de esto se sabía que es así. Y es complicado porque, digamos, vos no conseguís contratos si no te prestás a ese juego. ¿Cómo se va naturalizando? Yo lo decía, porque está mal eso. Sí, pero donde empezaste a conceder te convertís en que no tiene fin, y te convertís en un corrupto absoluto al final de la vuelta, ¿no es cierto? Así es. Es una tendencia mundial, lamentablemente. Yo me acuerdo que la creadora de los 10 mandamientos empresarios en materia de conducta empresaria fue IBM, y IBM años después terminó con un problema de corrupción interna enorme y terminó pagando coimas, digamos, para poder obtener contratos. Estados Unidos, hace una década más o menos, cayeron algunas de las principales empresas de los Estados Unidos por pagar coimas. De modo que aún Estados Unidos, que se preciaba de ser el templo, digamos, de la corrección empresarial, se fue descomponiendo, y en Europa pasa lo mismo. Diego Goicoechea, por ejemplo, que ingresó en el programa de imputado colaborador, también tuvo un problema en España, porque él es un empresario español. Claro. Y, digamos, con Isolux España, con obras en Barcelona.
Y Siemens tuvo que reconocer que había pagado coimas en la Argentina para conseguir, ¿te acordás? Los documentos de identidad que al final no los hizo Siemens. En fin, es una ola de corrupción que es tan contaminante como el efecto invernadero, ¿viste? Yo creo que hay cosas que va a haber que empezar a tomar en serio, porque estas conductas además sacan del juego, sacan del terreno a los mejores competidores, que son los que son capaces de competir respetando las reglas. ¿Sí? O sea, pagando lo que hay que pagar, tributando lo que hay que tributar y haciendo las obras con calidad. Esos quedan afuera en estos juegos, porque estos juegos los ganan los que están dispuestos a pagar lo que sea, siempre y cuando el rédito que tengan sea... Además, pagaban y en muchos casos las obras no se terminaban nunca. Bueno, porque ahí está la trama con el Estado, que ha sido tremenda. Es tremendo. Se han pagado una enorme cantidad de obras no realizadas y se han pagado el 100%. 100%. Quiere decir que, porque normalmente en obra pública vos sabés que vos vas certificando a medida que, claro, que la obra se va haciendo. Sí. Entonces certifico este tramo y una vez que hace el otro certifico el otro. Acá no, acá se pagaban obras al 100% sin haber puesto un ladrillo o haber hecho un metro de pavimento. No, y la cosa había llegado a tal extremo que ya las mismas autoridades estaban como anestesiadas. O sea, todo les parecía normal. O sea, llegaba un momento, alguien que hablara en una mesa en términos, digamos, de decencia, o che, no perdamos todos los valores, decía, vos sos un ingenuo, sí, vos sos un estúpido. Sí. ¿No? O sea, hasta sufrías maltrato por ser decente cuando, yo me acuerdo en la época de mis abuelos, el tema de la decencia era el eje de la sociedad. Y si bien en todos los tiempos pasaron cosas y hubo negocios oscuros, a nivel de la sociedad, el castigo social contra el corrupto era tremendo. Alguien que comprobadamente hubiera robado, por ejemplo, se lo excluía, se lo marginaba de la sociedad. O sea, andaba solo por los rincones porque la gente no lo aceptaba. Y ahora es un ladrón, es un tipo al que todo el mundo se le acerca a ver si también puede hacer un negocio con el ladrón, porque el ladrón es el que dispone de la plata, ¿no? En fin, yo creo que hay que volver las cosas a los carriles. Este problema de contaminación del ambiente de la inversión pública es gravísimo, porque ahora todos vemos también lo que ocurre con la sociedad, ¿no? Que se sumerge a niveles de pobreza e indigencia que nunca habíamos visto en la Argentina. Y eso es porque ha faltado todo el dinero para hacer las obras que hubiera permitido incluirlos progresivamente. Y digo, no solamente la obra física, sino toda la obra educativa, porque no hay inclusión posible sin educación previa. Entonces, los pasos siempre, primero, salvar las neuronas, para que se pueda comprender e inteligir procesos educativos. Segundo, hacer los procesos educativos que nos dan la base para poder ingresar a los trabajos y hacerlos bien. Y después el trabajo para ir en el ascenso de sucesivas reconocimientos por los trabajos bien hechos, vos vas haciendo tu camino, tu carrera dentro de determinado rubro laboral. Pero esto que era el ABC, digamos, se ha perdido y ahora los vivos te entran, viste, como cuando estás en la cola y los vivos te entran por los costados, se usan los atajos. Bueno, hay que terminar con los atajos y volver a las reglas, sobre todo que una sociedad que está en permanente crecimiento de número, si no la tenés medianamente organizada, se vuelve inmanejable. 44 o 45 millones de personas viviendo sin reglas es inimaginable. Por eso hay que volver a la Constitución, hay que volver a las leyes, hay que ordenar las conductas, hay que transitar por los cauces de la ley y hay que privilegiar a los que obran bien. Porque privilegiando a los que obran bien vamos a tener incluso actores en todos los planos, y en este que vos planteabas, el empresarial, mucho más competitivos. Por supuesto. Gustavo, muchas gracias y felicitaciones por estos 100 años del diario Litoral. Muchas gracias. Gustavo Vittori, uno de los periodistas prestigiosos que tenemos en nuestro país, aquí en Santa Fe, cerquita nuestra, en estos 100 años que se cumplen hoy, 7 de agosto, del diario Litoral. Ya volvemos.